programa Hablando. Rodrigo, buenas noches. Gracias nuevamente por estar en el programa. Ahora vamos a hablar no tan deportivamente, sino de algo que nos sigue, nos gusta. Tú eres un ciclista de esos antiguos que utilizaba la bicicleta como un medio de transporte, un medio de diversión, de libertad, como hemos dicho hace un tiempito. Y hay temas que nos interesa conversar y tú tienes un criterio que me lo has comentado y me interesa que las personas que oyen el programa lo conozcan. Son temas que son actuales y por las circunstancias que hemos estado pasando en los últimos años se ha ido imponiendo de cierta forma el uso de la bicicleta como un medio de transporte, un medio de vida para todos. Así que gracias, Rodrigo, y comenzamos con nuestros temas polémicos. Rodrigo, primer tema que nos interesa conversar y que me interesa porque tienes un criterio que es interesante y es un tema polémico entre los ciclistas. No vamos a ir más allá porque no puedo decir los políticos. Los políticos ni suben a su bicicleta, entonces no tienen por qué opinar en ese sentido, sino es un tema entre los ciclistas, el uso del casco. El uso del casco es un tema que en muchas mesas de trabajo que hemos tenido, los que hemos estado con la ley de la bicicleta aquí en Cochabamba, o los ciclistas deportivos también tienen un criterio, pero el uso del casco en nuestro criterio es de uso voluntario, sin entrar en más temas. Y ahí entro contigo porque tú tienes un criterio que me interesa y ya lo conversamos fuera de la grabación y que fue muy interesante. Así que te dejo la palabra para que nos des este tema que es muy interesante además de saberlo. Bueno, lo que te comentaba es que desde el principio, para mí la bicicleta es una expresión de libertad, ¿no? Entonces, en el momento en que se empieza a querer normar una cosa u otra, ya está yendo en contra de mis derechos para mí, ¿no? La cuestión del casco la entiendo o la puedo ver desde varios ángulos, ¿no? Desde el ángulo de la seguridad como bombero que soy ahora, desde el ángulo del corredor de bicicletas que era antes, o desde el ángulo de la persona que va con su padre al primero básico en el colegio en bicicleta, ¿no? Para mí el usar el casco es un fastidio, ¿ya? Y el razonamiento que tengo luego es que considerar el casco como una cuestión que te va a salvar la vida es sí y no, porque te comentaba que cuando me compré cuando tenía la motocicleta y me quería comprar un buen casco pensando en la seguridad y no sabía si comprar uno de Kevlar, Bell de competición y esto y lo otro, consulté con una persona que conocía mucho de motocicletas, de competencia, de todo, y me dijo que me compre cualquier casco que más o menos funcione, porque el día que me estrelle se me iba a partir todo en el cuerpo y la cabeza iba a estar sana, pero yo iba a estar muerto igual. Entonces, en un accidente en bicicleta, en el que te pisa un carro o en el que te metes debajo de un camión o algo así, el casco no te va a servir de nada. El casco en ciclismo, lo que utilizábamos en competencia, es sobre todo para evitar la abrasión del cuero cabelludo, porque luego es un problema la curación de las heridas en la cabeza, porque está el cabello y se te infecta y todo, ¿no? Entonces, no hay que tener la falsa sensación de seguridad por tener un casco y hay que cuidarse, ¿no? Ahora, ¿por qué me parece que es una cosa que tiene que ser voluntaria? Porque hay personas que sí se sienten más seguras con un casco sin necesidad de que eso implique que vayan a hacer barbaridades o no. Y hay otras personas que, como en mi caso, es un fastidio el casco, ¿no? Entonces, cada persona tendrá que evaluar si por la actividad que está realizando requiere o no requiere usar casco. Yo, si me voy a lanzar en una bajada y voy a tratar de hacer una voltereta en bicicleta, por supuesto que me voy a poner casco, porque no estoy loco para no ponérmelo.
Así luego me parta la cabeza igual con el casco, no interesa, me siento seguro con el casco. Pero si voy a salir a la oficina en bicicleta, como lo hago ocasionalmente, no voy a ir con casco porque es un fastidio para mí. Entonces, esa es la idea que tengo del usar o no casco. No, esa idea o ese ejemplo que dabas de la motocicleta y que te la dio tu hermano, tienes razón y tienes toda su lógica porque es correcto, ¿no? Te vas a partir todo el cuerpo, los brazos, las piernas por lamentablemente X motivo y tu cabeza va a ser la única sana, pero el resto ya no, ¿de qué te sirve, no? Entonces, es lógica esa explicación y tiene su sentido. Y eso es lo que las personas y los ciclistas también tienen que entender en el momento que utilizan la bicicleta, ¿no? Tú eres responsable de ti mismo, de todo lo que estás haciendo al subirte a la bicicleta. Y tienes que saber también de qué manera poder reaccionar ante eventos que se te puedan presentar circunstancialmente en tu ruta, tu recorrido que tienes diariamente de repente. Pero hay muchas personas que discuten sobre esto, ¿no? De que fuera de lo que tú dices, de que al rasparte la cabeza corres el riesgo de la infección y todo eso. Todos dicen, te vas a salvar la cabeza. Y a veces no sé si has visto los ejemplos que dan de la sandía. Por no usar el casco, tu cabeza se parte como la sandía cuando la botas al piso, ¿no? Entonces, ese ejemplo trágico dan, ¿no? Pero no es necesario tampoco llegar a ese extremo, ¿no? Porque ya lo has dicho, tú estás haciendo tu trabajo en bicicleta y tienes tu recorrido, tu ruta y no tienes por qué hacerlo. Yo también lo hago, yo tengo mi ruta, mi recorrido, no requiero el casco, sí lo utilizo, ya lo has dicho, cuando salgo sí a mis rutas por la montaña, esos lugares, porque bueno, ya he tenido algunas malas experiencias, entonces prefiero usar el casco ahí, pero después es incómodo, tienes razón, porque... No, y si uno no está haciendo torerías en la calle, claro, si uno está haciendo los accidentes que puede tener son o porque te ha investido una movilidad, exacto. Y en ese caso, si te pisa la movilidad y te pisa la cabeza con el casco no te va a servir de nada. No. Y si te da tan fuerte que te parte la columna cervical, el casco tampoco te va a servir para nada, ¿no? Exacto. Entonces, sí. Es cierto. Es buen punto el que has comentado. Es cierto el tema, es polémico el tema del uso del casco, pero tiene sus explicaciones lógicas el decir, no viene al caso el usar, porque es cierto, es incómodo el casco, es molestoso, como decías, porque no, ya me veo, yo iba a mi oficina hace unos años atrás y iba sin casco, ¿no? Y una vez se me ocurrió ponerme el casco y justo había reunión, hasta para eso, ¿no? Mi pelo estaba todo despeinado y tenía que entrar a la reunión con camisa y el pelo hacía un desastre. Fue incómodo. Sí, y también tendríamos que, bajo esa lógica, pues ir caminando con rodilleras por si hay una cáscara de banana, ¿no? Ah, verdad, sí. También. Es cierto, así es. Es un tema que tienes clara la figura, yo la tengo clara también. Las personas tienen que pensar en ese sentido, ¿no? Que no es más que justificar el daño de un raspón o algo, el casco en cierta forma, salvo que, ya lo has dicho, te embista un auto, pero el que te embista ya lo has aclarado también, no te salva mucho tampoco, ¿no? Porque puedes disparar. Ahora, mientras estábamos hablando de esto, se me está ocurriendo que también el tema del casco podría ser ganancia de pescadores de río revuelto de otras instancias, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, que el seguro observa si tenía casco o no, que el culpable de la movilidad aduce que la persona no tenía casco, entonces por eso no va a pagarla. Es decir, ya puede ser que la cosa se está yendo por otro lado
y nosotros inocentemente estamos pensando que se trata del casco en sí. Claro, es cierto. Ahí está otro punto interesante, es cierto. En muchos casos, aquí, algún accidente que ha ocurrido últimamente, de ciclistas exclusivamente hablando, tránsito en su informe no usaba casco el ciclista. Entonces ya directamente la responsabilidad ya le han echado al ciclista, ¿no? Y Claro. cuando salían las imágenes de las grabaciones, que hay, por suerte ya hay hartas cámaras dentro de la ciudad, se dieron cuenta de que por más casco que hubiera tenido el ciclista, no era su culpa, sino era una mala maniobra del conductor, o se pasó la luz roja, o no respetó que el ciclista hizo alguna señal de que iba a cruzar. Entonces las cosas se aclararon, ¿no? Tienes razón. En cambio, en la motocicleta, el problema del casco no es que venga un camión y te pise, porque ahí el casco tampoco sirve, sino es que por la velocidad que tienes en la motocicleta, vuelas y ahí sí te revientas la cabeza si no tienes casco, porque eres tú el que va a impactar contra las cosas, ¿no? En la bicicleta yo he pegado unas voladas con mortal doble y lo máximo que he hecho cuando he estado sin casco ha sido cortarme la cabeza y tenerla sangrando, que es luego lo problemático para curar, ¿no? Sí, sí, eso sí. Bien. Definitivamente estamos de acuerdo en que el uso del casco no es la salvación de tu vida necesariamente, ¿no? Sí, son sí. temas más... Y es una cosa que es, o sea, no tiene que ni serlo ni no serlo, es decir, el que se siente seguro con casco tiene que usarlo. Exacto. Está Mejor. clarísimo, ¿no? ¿Para qué hacerse problema? Sí. ¿Para qué hacerse problema? Exactamente. Y yendo a ese tema, también es un tema polémico y me gustó lo que me comentaste. La construcción o la implementación de las ciclovías actualmente en Bolivia, muy poco, digamos, pero hablando en general, porque muchas ciudades a consecuencia de la pandemia han empezado a implementar ciclovías, ciclorrutas, cicloespacios para la circulación de los ciclistas urbanos. Y tú tienes también un criterio en ese sentido, que es muy interesante también conocer porque has conocido muchas ciudades, has utilizado la bicicleta en esas ciudades, y la pandemia innegablemente nos ha abierto las puertas a que el ciclismo sea, el ciclista urbano se imponga nuevamente en las ciudades. Estamos hablando de ciudades pequeñas, grandes, y la construcción de las ciclovías ha sido parte de esto, pero tiene también su pro, también tiene su contra el implementar estos. Y tú tienes un criterio en ese sentido y también sería bueno que lo conozcan porque es interesante lo que tú me comentaste también. Sí, volviendo al principio que me parece que es el más importante, de que la bicicleta es una expresión de libertad, el tener que poner nuestra libertad en manos de otras personas en el sentido de que voy a poder utilizar bicicleta cuando tenga ciclovía, me parece que es una cosa que no es correcta desde el punto de vista de los ciclistas. Y no quisiera pensar que el tema de las ciclovías nos lo quieren imponer también como una forma de tener dinero para cuestiones urbanísticas, ítems fantasmas, cualquier cosa, ¿no? Por decir cualquier cosa. Sí, está bien. Entonces, me parece que las ciclovías debieran ser una respuesta a que los ciclistas estamos ya fastidiando a los automovilistas, no al revés, no que los automovilistas nos fastidian y por eso pedimos ciclovía para que nos perdonen la vida y podamos salir en bicicleta. Me parece que nosotros, los que andamos en bicicleta, tenemos que salir en bicicleta y ser los que estamos llevando la batuta del asunto, porque de otra manera, pues vamos a pasarnos la vida esperando que nos hagan una ciclovía, que la ciclovía sea para donde voy porque no está en mi ruta, etcétera, etcétera, ¿no?
Yo prefiero totalmente andar entre los autos, andar apoyándome en los autos mientras andar pensando en la adrenalina de qué pasa si me falla y me caigo, y etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que todos tengan que pensar lo mismo. No, no, ¿ya? no. Pero me parece que la cuestión de la ciclovía, y aquí te comento la única ciclovía, además de la de Cochabamba, en la que he estado, que he sido en Seúl, en Corea, y la primera diferencia era que la ciclovía era realmente ancha. Entonces, ahí no había el problema de que si había uno que andaba más lento o que si uno era más chambón y no sé qué. Estaba con la señalización del piso, es decir, estaba dividida, y podías ir lento o podías ir como un descosido hasta lo que te den las piernas, que nadie estorbaba a nadie. Entonces había gente entrenando ciclismo, sí le parecía, o había gente que estaba paseando, no pasaba nada. Entonces, la primera diferencia es que la ciclovía como ciclovía no puede ser un senderito donde tenemos que estar los ciclistas diciéndonos, permiso, voy a pasar por favor, que aquí y allá. Porque ahí se desvirtúa todo el sentido de la bicicleta, a mi entender. ¿Está bien? Sí. Otra cosa, la ciclovía, si alguien quiere utilizarla porque no se siente seguro de estar entre autos, está perfecto. No tiene por qué arriesgarse si no se siente seguro. Y la ciclovía ayuda un montón si eres una persona que quiere salir y no quiere estar entre autos, ¿no? La ciclovía que conocí en Seúl iba al borde del río y eran kilómetros y kilómetros y kilómetros que nunca terminé de hacerla completa porque iba hasta donde desembocaba el río, me parece que era hasta el aeropuerto, y ya eran distancias serias esas. Entonces, en la ciclovía, la gente que iba a la ciclovía era la gente que quería estar en un lugar donde no había ni un automóvil, pero era una decisión de esparcimiento, no era una decisión de ir al trabajo en ciclovía o de ir a donde tenía que ir en ciclovía, porque cuando había que ir en bicicleta, se iba por las calles, entre los autos, si había que subirse a la vereda, te subías a la vereda, seguías andando, bajabas de la vereda, volvías a saltar a la vereda, entrabas en contraflecha, etcétera, etcétera. Lo que hace cualquier ciclista en cualquier ciudad del mundo para poder desplazarse, ¿no? No, interesante eso que planteas, porque fuera de que yo siempre digo, ¿no? Nuestras ciudades no han sido planificadas para las ciclovías, definitivamente no había esa visión. El tema es cierto, ¿no? Es como al ganado, ¿no? Empiezan a construir los corrales y nos están encerrando, ¿no? Entonces el ganado tiene que ir por ahí y el resto está feliz. Buen ejemplo es ese de que nos están encerrando y dónde queda el tema de la libertad que te da la bicicleta, ¿no? Es cierto. Yo la verdad, te voy a ser sincero, en ese sentido no lo había planteado dentro mío. Y ahora sí me queda clara la figura de que es cierto, la idea de la bicicleta es otra y no necesariamente de que para que puedas circular te den la ciclovía, ¿no? Dentro de la ciudad. Y fíjate también las connotaciones legales que puede tener eso, de que lo chocaron, no, estaba fuera de la ciclovía, es decir, porque estaba fuera de la ciclovía, entonces es de la culpa de él que se hizo chocar por no estar en la ciclovía, etcétera, etcétera. Entonces al final termina la ciclovía volviéndose una cosa en contra del ciclista. Correcto. No, muy, muy interesante. Ahorita estoy justamente craneando ese tema que tú mismo planteas, porque, por ejemplo, no vamos a ir más allá de Cochabamba, en mi caso. En Cochabamba estamos en ese plan de que, fuera de que hay una ciclovía que la conoces, hay la ciclovía emergente que ha surgido por la pandemia, se está planteando nuevas rutas de nuevas ciclovías, pero ¿y dónde queda la señalización? O sea, son ciclovías que se las han planteado y no hay señalizaciones, seguimos peleando, seguimos teniendo problemas.
seguimos avanzando, pero no seguimos avanzando como corresponde. Yo creo que tenemos que volver a sentarnos a replantear lo que queremos dentro de la ciudad. Y con ese tu criterio, yo lo voy a conversar con mis amigos que están dentro de este grupo de planificación con la alcaldía sobre la implementación de nuevas ciclovías. Creo que nuestra visión en cierta forma tiene que cambiar en ese sentido. No es cuestión de que nos implementen las ciclovías y con eso contentarnos. Yo creo que hay cosas que son más importantes que las ciclovías en este momento porque, te voy a decir, les estamos dando la libertad a los del transporte y nosotros nos estamos yendo a encerrar a unas ciclovías. Y el transporte, lamentablemente, no sé si te has enterado del último accidente que ocurrió hace un día, 2 días, aquí en Cochabamba. Un trufi, se le arruinaron los frenos en una bajada y por lo que contaron, el chofer gritó y la gente empezó a saltar del trufi, tratando de salvar su vida. En eso, lamentablemente, ha fallecido una muchacha. A lo que me voy es que el transporte no nos da ninguna seguridad hasta en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que replantear nuestra visión en ese sentido de que los transportistas también, así como nosotros queremos libertad, ellos también son libres, pero ya es libertinaje lo que ellos tienen porque es terrible lo que nos pasa en cuanto al control y los sistemas de control mecánico que deberíamos tener, que no los tenemos, ¿no? Las famosas inspecciones vehiculares no son efectivas para nada. Pero volviendo a lo nuestro, gracias porque ese tu ejemplo de Corea es muy interesante. Y te comento una ciclovía más, que es la que tenemos aquí en Santa Cruz. Que la ciclovía esta la hicieron en una época en la que no había una bicicleta en Santa Cruz. Y entonces yo me mataba de la risa de ver la ciclovía ahí y decía, estas son ocurrencias de Santa Cruz solamente. Pero luego empezaron los paros, estas cosas, las pandemias, etcétera, 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 y todo el mundo se volcó a las calles en bicicleta. La gente que no tenía, la gente que tenía movilidades empezó a tener que ir en bicicleta porque no había otra forma de transporte. Y resultó que se hizo visible la posibilidad de que existían ciclistas. Entonces, cuando volvieron los autos a las calles, todos ya habían manejado una bici y habían estado del otro lado del volante o del otro lado del parabrisas y empezaron a tener en cuenta a los ciclistas. Y la gente que no tenía movilidad continuó utilizando las bicicletas porque descubrieron un mundo nuevo, ¿no? Ahora, se empezó a utilizar en ese momento las ciclovías y a mí me parecía que había sido, pero así una cuestión mágica, ¿no? La de construir, entonces empecé a pensar en la visión de ciudad, no sé, etcétera, etcétera. La cosa es que tiempo más adelante, las ciclovías esas que estaban en el tercer anillo específicamente y por el lado del Abasto, en el tercer anillo empezaron a ser utilizadas por los motociclistas. Entonces ahora los ciclistas no pueden ir por ahí porque están los motociclistas, ¿no? O sea, se han vuelto los dueños de la ciclovía, los motociclistas. Sí, pues, exacto. Luego, que son tan angostas que si estás delante de un chambón o de una persona que está yendo tranquila y no está yendo apurada como vos, empiezas a tener serios problemas. Y luego en la parte del Abasto se ha vuelto una extensión para los vendedores en carrito que no están parados, pero están caminando por la ciclovía. Entonces tampoco puedes hacer nada porque están circulando. Es la ruta de circulación de los carritos de los vendedores, ¿no? Entonces ahí he podido ver que la ciclovía tiene, tal cual, como decías al principio, sus pros y sus contras serios, ¿no? Y serios en contra de los ciclistas, no en contra de nadie más. No, es en contra de los ciclistas. Es un arma de doble filo para nosotros los ciclistas. Exacto. Tienes mucha razón. Gracias por haberme abierto los ojos. Tienes razón, sí. Y el tema ese que mencionas de los comerciantes, de las motos, es aquí en Sucre, por ejemplo, en Sucre, la ciclovía emergente que había, se hizo todo un problema con el transporte porque los transportistas dicen que no podían circular, no podían maniobrar,
las han quitado, las han implementado en otro lado. Todo un conflicto ha sido en Sucre. Entonces ya lo has dicho, te están quitando la libertad y no te están dejando vivir feliz con tu bicicleta, que es un medio de transporte sano para todos. Complicado, pero gracias porque esas experiencias tuyas, esos criterios, yo los valoro porque siempre es bueno anotarse. Siempre digo, hay que tomar nota de todas estas cosas porque ya te he dicho y lo he dicho, los políticos que son los que toman el mando de las alcaldías, de las ciudades, se ponen a opinar de cosas que en su vida han utilizado, porque mucha gente que conozco de político ni bicicleta saben manejar, entonces no saben de lo que es disfrutar este medio de transporte, lamentablemente. Y por último, hay un tema que sí es interesante porque nos sentimos nosotros muy felices, no por lo que ha traído, sino por lo que nos ha construido, nos ha hecho despertar. La pandemia ha hecho de que la gente, y ya lo has mencionado en Santa Cruz, por ejemplo, empiece a utilizar la bicicleta. Se ha dado cuenta de que es un medio de transporte muy valioso. Aquí también la gente ha despertado o ha empezado a desempolvar su bicicleta que la tenía años botada en sus depósitos, y la pandemia ha hecho de que la gente se dé cuenta de que tenían un medio de transporte, no necesariamente necesitaban caminar en la pandemia o esperar que sea su día libre para poder utilizar un medio de transporte federado o lo que sea, pero han hecho que la gente se dé cuenta, que los niños también disfruten de esto. Y creo que las ciudades en todo lado han hecho que tengamos nuevos ciclistas, cantidades innumerables. Un ejemplo sencillo es el de ver he visto el de Francia, en París. Han reducido las calles para abrir un espacio mucho más grande a los ciclistas. La alcaldesa en París ha hecho eso. Es increíble. No ha hecho ciclovías, sino ha reducido el espacio a los autos. Vengan los ciclistas. Ahora ella también va al trabajo en bicicleta. Eso, ¿no? Me parece que es un derecho ganado. Es decir, somos los ciclistas los que nos tenemos que ganar ese derecho. Exacto. No esperar que hagan una ciclovía para animar a los ciclistas a tomar la bicicleta. Y ahora la cuestión esta de la que hemos hablado, del descubrir la bicicleta y no sé qué, es todavía la época del nerdental en el razonamiento, porque no estamos ni siquiera viendo los beneficios en la salud, etcétera, etcétera, que me parece que son aún más valiosos que el llegar más rápido a un lado o a otro. ¿No? Me parece que la esencia de la bicicleta, además de esa libertad que te da, es lo saludable que es, ¿no? Pero ese ha de ser motivo de otra investigación, porque eso ni siquiera lo tenemos claro nosotros los ciclistas. No, es cierto. Lo poco que, digamos, podemos decir, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, lo primero que a mí me encantó cuando un médico dijo, por favor, los que han caído enfermos con COVID, señores, agarre su bicicleta y vaya a pasear. No haga esfuerzos, sino pasee, utilice su bicicleta. Eso le va a hacer abrir los pulmones, a mejorar. Listo, es una noticia fabulosa de que ahí está, tienes un medio de transporte y que te ayuda a mejorar tu sistema respiratorio, a recuperarlo. Y en mi caso también, la doctora, cuando yo estuve enfermo, lo primero que me dijo la doctora, lo tuyo no ha sido tan grave, pero es porque tus pulmones están súper bien. O sea, tú eres ciclista y eso te ha ayudado a que esto no te golpee como a muchos otros que son fumadores, están en el auto, están con otro tipo de vida, han caído en situaciones complicadas. En tu caso, te ha ayudado mucho el tema de que la bicicleta ha abierto, que tengas los pulmones en muy buen estado, y eso te ha ayudado a mejorar rápido, a pesar de que está un mes encerrado con con el COVID, perdón. Pero ahí están, son ejemplos que nos están dando de que nos da salud la bicicleta definitivamente. Y es un tema muy importante que todos tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Así, Rodrigo,
es corto nuestro tiempo, es corto nuestro espacio. Quería oír esos tus criterios porque me los comentaste y me interesaba porque yo he hablado mucho y tengo que reconocer que no es necesariamente eso, de que la planificación de las ciudades está tan mal hecha en Bolivia, para no ir más allá, y que el construir ciclovías y etcétera no estaba dentro de los criterios de los que construían las ciudades años atrás. Pero tú ya me has dado una luz de lo que tenemos que pensar, cambiar el criterio. ¿Por qué encerrarnos? ¿Por qué encerrarnos en ciclovías si la bicicleta es libertad? Y esa libertad no podemos perderla, ¿no? No dejarnos ganar por lo que algunos tienen otros criterios. Y gracias porque es un concepto muy interesante que me has planteado y creo que algún tiempo ya querías comentarlo y lo has comentado ahora y te agradezco por haberlo compartido con nosotros, con la gente que nos ve, que nos oye aquí en este programa. Sí, cuando me invitaste al programa y me dijiste que íbamos a hablar de ciclismo urbano, yo dije, bueno, este va a ser el último programa que me van a invitar, porque este vamos a tocar contra todo. No creas, no creas. El tema de la libertad del uso de la bicicleta es un tema que nosotros siempre, yo te hablo en nosotros, en el sentido del grupo con el que trabajo en cuanto al uso de la bicicleta dentro de las ciudades, que es masa crítica, Kanata. Somos de ese criterio. La bicicleta tiene que ser un medio de transporte que te dé libertad, no que sea solo limitado a ciertos espacios, ciertas circunstancias. Es un medio de transporte sano. Es una filosofía que manejamos dentro del grupo y que siempre estamos informando, dando a conocer a la gente. Y hay mucha gente que nos sigue, hay mucha gente que nos pide que hagamos mayores cosas porque esto se siga imponiendo. Así que me has dado más luces para el trabajo que tenemos que hacer, que nos importa, que es que la gente termine de animarse, no necesariamente animarse porque tenga ciclovías, sino a usar primero la bicicleta, porque eso es lo importante. La bicicleta es eso, la salud y la libertad. Así que tú has dado esos ejemplos y no creo que sea la última vez que te inviten o que yo te invite, porque yo creo que tienes mucha visión sobre ese sentido y gracias, Rodrigo, te agradezco. Un gusto, Álvaro. No, pues gracias nuevamente por haber estado aquí en el programa. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Gracias. Bienvenidos a mi programa Hablando Nos Entendemos.